Pues una de las cosas que realiza AVE de México tiene que ver con estos ajustes razonables para que las cosas puedan ser un poquito más accesibles, pero en este tema de educación sexual, que es un trabajo muy interesante para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, actualmente por la tecnología, con la tecnología tenemos mucho más acceso tanto a la comunicación, ahorita con esto del COVID, a la lectura de material. Sin embargo, todavía siguen existiendo algunas dificultades de accesibilidad, como ahorita en el ejemplo de la cámara, porque el icono a veces puede estar accesible visual, y aunque tenemos el lector de pantalla puede costar trabajo encontrarlo, pero después pues es cuestión de adaptarnos, de encontrar la manera y de también cada vez la tecnología ha ido avanzando también para que haya más accesibilidad. Y así en AVE hemos trabajado la educación sexual para diferentes grupos, y desde el 2000 que yo ingresé a AVE, empezamos a trabajar fuertemente proyectos específicos para la educación sexual de personas con discapacidad, buscando cada vez tener materiales más accesibles a todas las personas para que ninguna persona se quede atrás con el acceso a la información, el acceso a saber de qué leyes le pueden proteger, como hace rato que nos comentaba la diputada también, ¿no? O saber cómo usar un condón, o saber qué prácticas son seguras y cuáles no, y para eso se requiere la accesibilidad, en el caso de las personas con discapacidad, y hemos diseñado materiales, hemos diseñado tanto materiales informativos como talleres, y también materiales didácticos. Estamos viendo que aquí tienen un taller el próximo jueves 25 de junio, ¿verdad? El taller El Arte de la Seducción 2. Sí, es un taller muy bello porque es facilitado por nuestra compañera Gisela, que es sexóloga, y lo que trabajamos ahí es precisamente ¿qué tiene que ver con esto de la personalidad seductora? ¿Qué tiene que ver con las personas con quienes nos relacionamos? ¿Qué le puede gustar a la persona con la que nos relacionamos? ¿Y cómo nos podemos vincular? Y es un taller, así como las diferentes actividades que hace rato decía Alberto, que ha hecho AVE de México, son dirigidas a toda población que quiera asistir, de poblaciones de las comunidades LGBTTI, población con discapacidad. Tenemos actualmente interpretación en lengua de señas mexicana, y pues es un taller que puede ser para personas que tengan pareja, que no tengan pareja, que vivan en relaciones abiertas o relaciones cerradas, y que quieran asistir y compartir, obviamente, para mujeres y para hombres y para toda persona. ¿Cómo trabajan el tema con las familias? Claro, visibilizando el hecho de que las personas con discapacidad, igual que toda persona, tenemos sexualidad, entendiendo a la sexualidad como pues la manera en que aprendimos de vivir por nuestro género, ya sea por ser hombres o ser mujeres, que qué bueno que cada vez es más equitativa, ¿no? Pero también tenemos deseo sexual, sentimos placer sexual, amamos, tenemos el deseo de ejercer nuestra reproductividad, ya sea teniendo hijos biológicos o trascendiendo, educando a otras personas, o escribiendo un libro, o plantando un árbol, como se decía en el antiguo dicho, ¿no? Y que tenemos también esa capacidad, les decía, de vincularnos y de estar cercanos, ¿no? Unos a otros, unas a otras. Entonces visibilizamos el hecho de que tenemos sexualidad, de que somos personas y sentimos y amamos y deseamos, y visibilizamos con las familias el hecho de que tenemos derechos sexuales y reproductivos, tenemos derecho a nuestra privacidad, tenemos derecho a tener una salud sexual, a tener un espacio donde podamos vincularnos, a participar en una sociedad incluyente, donde entonces podamos hacer vínculos amorosos, afectivos, amistosos, eróticos, y que tenemos derecho a aprender también cómo cuidarnos nosotros y cuidar a las otras personas, ¿no? Entonces visibilizamos con las familias nuestra sexualidad
el derecho y nuestros derechos sexuales y reproductivos, y también visibilizamos que si a una persona se le da una educación integral de la sexualidad, la persona va a tener más recursos para vivir una sexualidad plena, una sexualidad que contrarreste la violencia, que contrarreste las barreras, los riesgos en salud sexual. Muchas veces, Alberto, las familias, cuando ya se les comparte esto, en general han aceptado que sus hijos, sus hijas, sus familiares participen en nuestros talleres, y ellos también se han animado a hablar de su propia sexualidad, de sus propias relaciones de pareja, de los propios retos que tienen para vivir placenteramente también. ¿Qué tipo de orientación ofrecerían ustedes para que el niño pueda crecer con una educación sexual integral, pero además de ayudarle a que más tarde disfrute su sexualidad, la descubra, pueda evitar cualquier tipo de abuso sexual en toda su vida? Claro, la educación integral de la sexualidad tiene que ser laica, tiene que ser acorde a derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, y tiene que ser acorde también a la edad de la persona y a lo que la persona está necesitando. Entonces, en el caso de niñas y niños, primero, pues el identificar su cuerpo, conocer las partes de su cuerpo, saber cómo se llaman, saber que su cuerpo es muy valioso y que entonces son ellas quienes tienen derecho a cuidarlo y nadie tiene derecho a violentarles. Entonces se trabaja con los niños, las niñas, esta parte, el conocimiento de su propio cuerpo y el hecho de que sepan que es valioso, que nadie tiene por qué violentarlos, y también algo muy importante, aprender a distinguir sus sensaciones, sus emociones, aprender a detectar cuando quieren algo, cuando no lo quieren, y también trabajar con las familias, que se les respete a los niños, a las niñas. Si el niño no quiere que le saluden de beso todos los de la familia o algunos de la familia, habrá que respetarle y entonces enseñarle a que salude de mano, o que ahorita, bueno, estamos con la sana distancia y ya se sabe que no se pueden saludar de beso, pero muchas veces a los niños sí los obligaban a hacer eso, a las niñas, ¿no? A dar un beso, a que las Todavía. que ya no quisiera, ¿no? Ahorita. Entonces, ese es el respeto. AVE trabaja principalmente con adolescentes, jóvenes y personas adultas. Sin embargo, contamos con asociaciones aliadas que trabajan con niños y niñas, y pues tenemos estos principios para recomendarle a las familias cosas que pueden trabajar con los niños y con las niñas y profundizar con las asociaciones aliadas, ¿no? Que ya trabajan talleres específicos, porque se trabajan otras metodologías muy, muy específicas y muy especializadas como para cualquier otro grupo. Sí. Ok. Fíjense, Alina y Montserrat, que Maribel me estaba comentando algún momento de la asistencia sexual para las personas con discapacidad. No sé si ustedes habrán escuchado esto. Pues pero asistencia como la que se veía en las Aparicio, ¿no? Un poco es que ahorita que hablábamos de estos avances legislativos, claro, en otros países existe por ley la asistencia. Platícanos de eso, Maribel, la asistencia para las personas con discapacidad. Claro que sí, la asistencia sexual se trata de contar con el apoyo de otras personas para poder vivir la sexualidad de manera placentera, de manera satisfactoria. Y la asistencia sexual va desde una persona que no tiene movilidad en ninguna parte de su cuerpo y que necesita ser tocada para sentirse segura o para conocer cómo es su cuerpo, y entonces requiere que alguien más le toque las diferentes partes de su cuerpo que ella no se puede tocar, ni siquiera forzosamente para sentir placer sexual, simplemente. Claro, o sea, simplemente para sentir la textura de otra piel, ¿no? De otra piel, para reconocerse, pero también la asistencia sexual va dos personas o las personas que participan que no se puedan mover de determinada manera y que entonces alguien más les acomode para que puedan tener un encuentro sexual, y cuando terminen el encuentro sexual vuelva a acomodar, a ayudar a acomodar a cada quien en su lugar. O también va propiamente un encuentro erótico de una persona
que lo requiere y que busca el apoyo de una asistente sexual. Y ahí mucha gente dice, ¿es como el trabajo sexual? Sí, es un trabajo, sin embargo, es más especializado en el sentido que las personas que son asistentes sexuales, en primer lugar, tienen que tener conocimiento de algunas cuestiones también en cuanto a no lastimar un cuerpo, por ejemplo, que tiene mucho tiempo que no se ha movido, ¿no? O cómo poder manipular un cuerpo, manipular si alguien está usando una sonda o otro dispositivo, claro. Pero también tiene que ser personas pues que miren a las personas con discapacidad como personas que son capaces y que somos capaces de sentir, ¿no? Y tiene que ver la asistencia sexual también con que hay muchas personas que viven en el aislamiento y que no tienen la oportunidad de compartir con alguien con quien puedan iniciar una relación, ya sea de noviazgo o casual o por placer o como sea, y entonces dicen, yo quiero sentir el encuentro con alguien más, o que alguien más me toque, o que alguien más me abrace, o que alguien más me ayude a autoerotizarme, ¿no? A tocar mi cuerpo y que yo pueda tener placer, ¿no? Entonces, claro, es un tema muy interesante y es un derecho de las personas con discapacidad. Esta película que se llama Amigos, que fue muy famosa, francesa, y después se hizo en Estados Unidos. Es muy bonita. En esta película no se ilustra como tal un asistente sexual, pero sí se ilustra la necesidad que toda persona tenemos de un vínculo, de ser queridos, de compartir con alguien, de sentir que somos aliados en algún sentido, y ellos se hicieron buenos amigos y él lo llegó a querer mucho. Era su asistente personal porque le ayudaba a rasurarse, a cambiarse, cosas que él no podía hacer. Sin embargo, más allá de ayudarle como si fuera un objeto, le ayudaba como una persona que está cerca de otra, tanto que pudieron hacer una amistad. Y al último... no cuentes el final, porque hay gente que no le gusta. Es muy interesante porque da paso, cuando lo vean, a algo distinto que se hubiera podido dar para él, ¿no? A nivel está bien, pero bueno, la pueden ver. Y precisamente AVE de México fue la primera asociación aquí en México que trabajó los talleres de erotización del sexo seguro cuando estaba la epidemia del VIH en sus primeros años. ¿En uno o VIH? Perdón. VIH, era en VIH en AVE de México surgió en 1988, está aquí en México. Entonces se hablaban de prácticas eróticas que pueden ser muy placenteras y que no necesariamente implican la penetración o que no necesariamente, que no implican por favor unidos. Entonces la oportunidad de rescatar que podíamos seguir sintiendo placer, de bailar, de tomarnos de la mano, de darnos un masaje, de acariciarnos, de que acaricies con los ojos cerrados, de decir algo, de no decirlo, son prácticas que AVE de México empezó a rescatar y que funcionaron para la prevención de VIH, pero más allá, para volver a rescatar al erotismo y no dejarlo solo en el encuentro genital, ¿no? No solo en la penetración, sí puede ser en la penetración o en otros encuentros de órganos sexuales, pero también toda la piel, todo el cerebro es una fuente inmensa de placer. Y algo muy bello que tú comentas es cuando trabajamos educación sexual incluyente, y entonces apoyamos para que alguien conozca, por ejemplo, un modelo de órganos sexuales a través del tacto, porque no ve. Estamos abriendo también una puerta para alguien que sí ve, que también lo pueda conocer y que también pueda ejercitar su tacto y que también pueda tener oportunidad de explorar más. Es como las clases de dibujo, Maribel. Cuando uno quiere aprender a dibujar, digamos que sin cuestiones eróticas, sino para aprender a mover el lápiz, pero así es como te das cuenta, ¿no? Oye, nos pregunta nuestro compañero Diego Rodríguez, no puede entrar ahora, pero te pregunta, ¿qué sucede con las personas extremadamente introvertidas que no se acercan mucho a la sexualidad y temen que sus intentos sean considerados como acoso? Claro, es muy interesante y por eso los invitamos al taller del arte de la Ahorita pongo la información que vamos a tener el próximo
jueves de 5 a 8, de 5 de la tarde a 8 de la noche, porque efectivamente, bueno, en esta habemos diferentes personalidades y cada personalidad es muy respetable. Habrá gente que se le hace muy fácil acercarse y se siente muy segura porque casi todos sus intentos de acercarse, de tener un vínculo ya sea erótico o amoroso, les han resultado bastante bien, ¿no? Y habrá personas que no tienen esas estrategias o no saben cómo y que a lo mejor han intentado, no les ha ido bien y empiezan a sentirse inseguras y empieza a bajar la autoestima. Entonces aquí lo más importante es descubrir desde tu personalidad cómo puedes acercarte, cuál es algo que sí sea auténtico, que no sea amenazante para ti o para esa persona que quiere hacerlo y empezar. Ahí se enseña que hay diferentes estilos de personalidad seductora, desde quien puede ser más discreta hasta quien puede ser más extrovertida y puede ser seductora y puede ser atractiva siempre y cuando te descubras cuál es tu personalidad, cuál es el estilo que va contigo. Y también, bueno, tenemos que tener la mente abierta, ¿no? Es que sigue habiendo prejuicio, se sigue creyendo que no somos sexuadas, o que qué van a decir las demás si resulta que te enamoraste de alguien con discapacidad o que te gusta alguien con discapacidad, ¿no? Y aquí la idea es atrevernos a acercarnos, siempre todas las personas desde el aspecto del respeto, ¿no? La violencia es cuando alguien impone su poder para obtener lo que quiere y no le importa a la otra persona y no atiende si la otra persona le dice que no y le está poniendo límite y el otro no le hace caso o se da cuenta que le está violentando, ¿no? En las seducciones me acerco con lo que yo tengo, pero respeto tus límites. Si a ti no te interesa una relación conmigo, respeto que no te interese, o a lo mejor te interesa, pero de amistad, pongamos las cosas sobre la mesa, pero respetándolo, ¿no? Eso es muy interesante. Mari, muchas personas ahorita tienen miedo de tener o de reiniciar su vida sexual, aunque hay otro sector que lo está haciendo y lo está ejerciendo a pesar de lo que ocurra. Pero ¿cómo vamos a regresar a los bares y vamos a permitir que se nos acerque ese desconocido o ese amigo del primo y nos dé un beso o nos tome de la mano sin este miedo a que nos contagiemos? ¿Cómo podemos tener una vida sexual segura desde nosotros? ¿Sí me explico? Es un gran reto. Es el reto de poder tener bien claras las indicaciones y preguntar más sobre las precauciones si no está bien claro todo esto que se está informando, y también sobre las prácticas que pueden ser las prácticas sexuales seguras. Sin embargo, también buscar no caer en el aislamiento, en el pánico, en el de ya no quiero vincularme. Entonces, creo que cada quien tendría que ser a su ritmo y buscando ser responsable. Tal vez si en ese momento no se siente bien con los besos o necesita como más tiempo, pues a lo mejor decide tener otros contactos que no tengan que ver, ¿no? Con el contacto cara a cara, por ejemplo. Y el beso lo dice todo. Por favor, aprendan a besar. Que la pandemia no nos aleje. ¿Mandé? Que la pandemia no nos aleje. Finalmente somos seres humanos, necesitamos ese contacto. Y la verdad es que esta entrevista me pareció de lo más tema de que echa a volar tu imaginación y que estuvo muy, muy completa. Compañeros, ¿tienen alguna otra pregunta para Maribel? No, para agradecer. Yo tengo muchas. Yo sé que dan para un programa. Las sesiones se cobran aparte, ¿eh? Yo, si me puedes dar una sesión aparte, Maribel, por favor. Yo creo que Maribel podría hablarnos bien en un programa completo de Detrás del Prompter, porque la verdad es que desde, ver todo lo que hace AB México, desde su perspectiva de Maribel, creo que nos daría para un programa entero.
Sí, y además, bueno, como complementando un poco esto, Maribel, yo tengo una hermana con discapacidad, ya hemos platicado varias veces acá en el programa, pero con ver a tu hermano o hermana como una persona adulta y que puede tener una vida sexual es muy complejo porque los padres y los familiares siempre tendemos a ser muy sobreprotectores, ¿no? Ante esta situación, ante el rechazo que también ya lo hablábamos, pero ese despegarse y comprender que esta persona es adulta, incluso las personas que tienen síndrome de Down reciben una capacitación donde les empiezan a hablar de cómo pueden vivir en pareja, porque ellos tienen la posibilidad de administrar un presupuesto. Y además a mí me encanta, Maribel, que que la gran mayoría de las personas con discapacidad ven una relación como algo a largo plazo, algo que siento que muchos de nosotros ya hemos perdido, porque en estos cursos de sexualidad les incluyen economía de pareja, les enseñan cómo administrar un hogar juntos. ¿A cuántos de nosotros nos caería muy bien un curso así para no ir andando regándola ahí en el juzgado de lo familiar, ¿no? Claro, yo creo que cuando nos damos cuenta de lo que le hace falta a alguien en cuanto a el tema de inclusión, por ejemplo, dicen, bueno, a las personas con síndrome de Down vamos a enseñarles cómo fortalecer la economía para que no vayan a malgastar su dinero. Bueno, lo reflexionaron con las personas con síndrome de Down, pero al fin y al cabo es algo que nos haría falta a todas las personas. Claro. A todas las personas nos haría falta mejor también explorar un modelo de órgano sexual a nivel táctil, porque eso te va a permitir conocerte mejor, porque tú te conoces a nivel táctil, no a nivel visual, en un esquema que está ahí pegado en la monografía, Maribel, todavía. O en el internet o donde sea. Entonces, todo lo que se hace para las personas, entendiendo la diversidad que hay, puede aportarle a otras personas. Por eso es una riqueza la inclusión. Y puede ser difícil para las familias, pero es importante saber que la discapacidad se da por la interacción que hay de las barreras que existen en el entorno, sobre todo las barreras actitudinales y las barreras físicas y de información que se juntan con alguna limitante que alguien puede tener. Entonces, si ayudamos a contrarrestar las barreras y entonces a proveer de información, de educación, de apoyo a la salud, de ejercicio de derechos, la persona se va a poder desarrollar igual que otras. Y si tenemos desamor, pues todas las personas podemos tener desamor, todas las personas lloraremos un rato, ¿verdad? Pero también disfrutaremos. Con la canción de Tragos de Amargo Licor. ¿No? Exacto, o sea, no pasa nada. Las personas con discapacidad muchas veces hemos aprendido a ser más resilientes y más fuertes, y entonces muchas veces la familia cree, no, es que si se enamora se va a desilusionar, se va a desmoronar, ¿no? Y no, en realidad seguimos vivas las personas, ¿no? Vivamos. Y si tenemos una educación integral de la sexualidad y tomamos la sexualidad en nuestras manos, así como yo decidí dedicarme a ser educadora sexual, pues tenemos más elementos, ¿no? Para otras personas poder compartir y para nosotras mismas en nuestra vida. También. Absolutamente. Y vean, empecemos este programa hablando del aumento de la pornografía en estos días de encierro, y de lo que nos habla Maribel es de la sexualidad de verdad, o sea, del acercamiento, de un masaje, realmente de experimentarnos como seres humanos. Y creo que también ahí hay una desconexión interesante que ya se las deja como conclusión y como reflexión personal, pero bueno, Mari, esa es una gran invitación para que pues volvamos, ¿no?, a este acercamiento real de las parejas. Sí, es una invitación. La pornografía es parte de la sexualidad también, y habría que investigar qué se quiere. Ahora hay un concepto que se llama posporno, donde no se trata de exhibir a las mujeres o de tratarlas como objeto, sino un posporno que habla de una vivencia diferente, completa de los cuerpos, placentera, donde no se está dominando a uno ni a otro, ¿no? Entonces, pues es parte también, hay muchas expresiones de la sexualidad, lo más importante, el respeto, el no llegar a violentar, a explotar a otras personas y obviamente no dañar
y en ningún momento involucrar a niños y a niñas, ¿no? Porque el concepto lo empezaron a hacer algunas personas que desde un activismo y demostrar un cuerpo que es diferente. Hay un documental que se llama Yes, We Fuck, que es de España y que se presentan encuentros y vínculos eróticos de personas con discapacidades. Y ese es una vertiente del postporno, porque no te voy a mostrar el cuerpo que te dijeron que es el único que puede tener derecho a una sexualidad, sino son diferentes cuerpos, diferentes personas que también podemos disfrutar y estamos aquí, ¿no? Entonces, ese sería uno de estos conceptos. Se aplica para todos, Maribel. Ya sé que ya no me voy a extender más, Miriam, no me vergas. Pero a lo que voy es eso. Yo sé que yo nunca he tenido un cuerpo de Kate Moss y yo creo que el hecho de aceptarse así, para todos, como lo dice tu curso, el saberse sensual de la manera que es una gran ganancia. Claro. Claro, es descubrir la valía que cada quien tiene y descubrir cómo quiero vivir mi sexualidad, en qué momento. A lo mejor a veces quiero algo a largo plazo, tal vez puede haber otros momentos que hay una decisión de un encuentro casual. Si es acordado, si es consensuado, es igual de válido, ¿no? O lo que decíamos, la asistencia sexual. Maribel Ortega, presidenta de AVE México, muchísimas gracias.